En el opulento silencio de una mansión multimillonaria, una leal empleada es arrastrada a una pesadilla legal sin previo aviso. Todos la creen culpable excepto un niño que no habla, pero que a través de sus enigmáticos dibujos está a punto de desvelar una verdad tan oscura y retorcida que podría derrumbar un imperio. ¿Puede el trazo de un crayón ser más poderoso que la palabra de un multimillonario? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios, contando desde dónde nos escuchas y a qué hora. Ella era solo una empleada, trabajando discretamente en la mansión de un multimillonario hasta que un día fue arrestada sin ninguna prueba. Todos creían que era culpable. Todos excepto el hijo autista del multimillonario, que no podía hablar mucho, pero lo que mostró a través de su silencio y sus dibujos expuso un secreto que lo cambió todo y reveló al verdadero criminal. La mansión Balbuena era grande, costosa y siempre silenciosa. Las paredes eran gruesas, las ventanas altas y las habitaciones estaban siempre limpias y perfectas. Pero incluso en ese silencio, una persona hacía que la casa se sintiera viva. Sofía, la empleada doméstica. Sofía no hablaba en voz alta ni hacía ruido, pero su manera tranquila y afectuosa hacía que todo el lugar fuera más cálido. Caminaba por los pasillos con pasos suaves, siempre dispuesta a ayudar, siempre sonriendo gentilmente. Mateo, el hijo de 7 años de Ricardo Balbuena, era el único que realmente respondía a ella. Mateo no hablaba con nadie más, ni siquiera con su padre, que estaba demasiado ocupado con negocios y reuniones. Pero con Sofía se sentía seguro. Confiaba en ella. Diagnosticado con autismo cuando tenía 2 años, a Mateo le costaba conectar con la gente. Pero Sofía nunca lo obligó a hablar. No lo apuraba. En cambio, prestaba atención a lo que le gustaba, a cómo le gustaban las cosas, y seguía su ritmo con paciencia y amabilidad. Cada mañana, Sofía preparaba los juguetes favoritos de Mateo. Sabía que le gustaban las cosas de una manera determinada. Colocaba con cuidado sus bloques de colores en el suelo, ordenándolos por color tal como a él le gustaba. Los rojos en una línea, los azules en otra, y así sucesivamente. Luego se sentaba a su lado en la alfombra, no demasiado cerca, y comenzaba a tararear canciones suaves. Las melodías eran simples, fáciles de seguir y nunca cambiaban de repente. Sofía había aprendido que a Mateo no le gustaban las sorpresas. A veces él tarareaba a su manera silenciosa y Sofía sonreía sin interrumpir nunca. Ella observaba cómo jugaba, cómo repetía pequeños movimientos con concentración y cuidado. Comprendía que estas acciones lo hacían sentir tranquilo. Nunca le dijo que parara o cambiara. En cambio, ayudaba a mantener ese espacio de calma a su alrededor, donde él se sentía en control. Sofía no solo trabajaba allí por Mateo. Era la única persona que realmente lo veía por quien era. Mientras Mateo y Sofía tenían sus momentos tranquilos y pacíficos, Ricardo Balbuena pasaba la mayor parte de su tiempo lejos de ellos. Era un multimillonario, siempre en su oficina, siempre a puerta cerrada, hablando por teléfono o mirando una pantalla de computadora. Reuniones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, ese era su mundo. Decía que amaba a su hijo, pero sus acciones decían lo contrario. Cuando le hablaba a Mateo era rápido, casi frío, como si estuviera marcando una tarea. No sabía lo que a Mateo le gustaba o necesitaba. Ni siquiera preguntaba. Ricardo pensaba que darle a Mateo una buena casa y juguetes era suficiente. Pero Mateo no necesitaba más juguetes. Necesitaba a alguien que lo entendiera. Esa persona era Sofía. Ella nunca pedía agradecimientos. Simplemente seguía haciendo lo que sabía que Mateo necesitaba. A veces, Ricardo miraba a Sofía con curiosidad, preguntándose por qué Mateo actuaba diferente a su alrededor, pero no decía nada. Por ahora, ella era solo una ayudante, solo una empleada haciendo su trabajo. Sofía nunca se vio a sí misma como alguien especial. Había trabajado en casas antes, pero este trabajo era diferente. Nunca había conectado con un niño así. Con Mateo,
no necesitaba usar muchas palabras. Su presencia era suficiente. Había aprendido a leer sus pequeños gestos, una mirada rápida, una pequeña sonrisa, un movimiento repentino de su mano. Notaba cuando estaba cansado, cuando estaba abrumado y cuando se sentía seguro. Mateo nunca le dijo estas cosas con palabras, pero ella las entendía de todos modos. Sofía también se aseguraba de que el ambiente fuera bueno para él. Mantenía las luces tenues, evitaba los sonidos fuertes y siempre se mantenía cerca sin estar demasiado encima. Incluso cambió la forma en que se movía y hablaba a su alrededor. Hizo todo esto porque le importaba. Mateo la había llevado lentamente a su mundo, un mundo al que a muchas personas les resultaba difícil llegar. Y en ese mundo, Sofía sentía que tenía un propósito más grande que limpiar o servir. Por las tardes, Sofía y Mateo tenían una pequeña rutina. Ella lo llevaba al jardín trasero donde había plantas, flores y un pequeño banco bajo un árbol. A Mateo le gustaban los patrones de las hojas y la sensación de la hierba. Tocaba el suelo con los dedos, presionaba hojas entre sus manos y observaba a los insectos arrastrarse con seria concentración. Sofía siempre se mantenía cerca, asegurándose de que se sintiera seguro, sin presionarlo nunca para que jugara de una manera determinada. A veces leía un libro de imágenes en voz baja, incluso si Mateo no lo miraba. Otras veces simplemente se sentaba en silencio, observándolo explorar. Mateo parecía relajarse en esos momentos. No necesitaban hablar. Estar juntos era suficiente. Sofía se aseguraba de que cada momento se mantuviera en calma, tal como a Mateo le gustaba. El jardín se convirtió en su espacio seguro, lejos de las frías paredes de la mansión y del ajetreado mundo de Ricardo. Sofía sabía que para Ricardo ella era solo una empleada doméstica. Él le pagaba su salario y esperaba que hiciera su trabajo. Ella limpiaba las habitaciones, preparaba las comidas y se aseguraba de que todo estuviera en su lugar. Pero con Mateo, las cosas eran diferentes. Era más que una empleada. Era su persona de seguridad, en quien confiaba, la que entendía. Ricardo nunca se dio cuenta de lo importante que era para Mateo. La veía como útil, alguien que ayudaba a mantener a su hijo tranquilo y feliz, pero no alguien que realmente importara. Pero a Sofía no le importaba lo que Ricardo pensara. Su atención estaba en Mateo. Todos los días le daba el mundo, tranquilo y organizado que él necesitaba. Mateo, que no hablaba con los demás, sonreía cuando la veía. No necesitaba decir nada. A su manera silenciosa, demostraba que Sofía era su consuelo. Ella no era parte de la familia Balbuena, pero para Mateo lo era todo. Y para Ricardo ella era solo una herramienta, al menos por ahora. Ricardo Balbuena no era solo un hombre con dinero, era un hombre con poder. Todos en el mundo financiero sabían quién era. Era dueño de una de las redes de inversión más grandes del país y formaba parte de importantes juntas directivas que influían en las decisiones nacionales. La gente escuchaba cuando él hablaba. En los eventos, otros le hacían espacio. Los empresarios querían su aprobación. Los periodistas escribían sobre su liderazgo. Pero detrás de ese éxito, había algo diferente en él. Sus ojos eran fríos y su sonrisa nunca parecía real. Incluso sus socios más cercanos notaban la forma en que miraba, como si siempre estuviera planeando algo, siempre pensando 3 pasos por delante. No se reía mucho, y cuando lo hacía, sonaba forzado. En casa Ricardo era un hombre diferente. No era tranquilo ni amigable. No le hablaba a su hijo con amabilidad. No agradecía a su personal. Esperaba que todo fuera perfecto sin tener que pedirlo 2 veces. Si alguien fallaba, no perdonaba fácilmente. Todos sabían que debían tener cuidado a su alrededor. Sofía había trabajado en muchas casas antes, pero esta era diferente. La mayoría de las veces, la gente rica para la que trabajaba la ignoraba. Eso era normal. Pero Ricardo Balbuena no era solo distante, era intenso. Rara vez la miraba, pero cuando lo hacía, parecía que la estaba midiendo, como si comprobara cuán útil era realmente. No decía mucho, pero la forma en que caminaba, la forma en que cerraba una puerta,
o la forma en que sostenía su teléfono durante las reuniones. Todo mostraba una cosa: control. Todo en la mansión seguía una estricta rutina. El desayuno siempre se servía a la misma hora. La sala de estar tenía que estar limpia antes del mediodía. Nada podía estar fuera de lugar. A Ricardo le gustaba el orden, pero más que eso, le gustaba el control. A menudo miraba las cámaras de seguridad. Hacía preguntas cortas y directas, y cuando las cosas no salían como estaban planeadas, no era raro oírlo gritar o ver una puerta cerrarse de golpe. Sofía nunca hablaba a menos que se le preguntara, pero se daba cuenta de todo. Una cosa que llamó la atención de Sofía desde el principio fue el maletín negro. No era grande, pero parecía caro e importante. Ricardo lo guardaba dentro de un armario en su oficina, y el armario siempre permanecía cerrado con llave. Sofía nunca lo tocó, solo limpiaba la habitación, desempolvaba los muebles y vaciaba la basura como siempre. Pero cada vez que entraba en esa oficina, veía el maletín negro allí en el mismo lugar. Ricardo nunca lo mencionó. A nadie más se le permitía entrar en la oficina. La única llave del armario colgaba de una cadena en el cinturón de Ricardo. Sofía no quería problemas, así que simplemente hacía su trabajo en silencio. Pero aún así, se preguntaba qué había dentro. ¿Papeles, contratos? ¿Algo más? A veces sorprendía a Ricardo sentado en su escritorio tarde en la noche, con el maletín abierto leyendo algo dentro. Tan pronto como ella entraba, él lo cerraba rápidamente y la miraba fijamente, sin decir una palabra. Sofía asentía y salía sin preguntar nada. Una mañana ocurrió algo inusual. Sofía pasaba por el pasillo cerca de la oficina cuando escuchó a Ricardo gritar por teléfono. No solo estaba enojado, sonaba estresado, como si algo grave hubiera salido mal. No pudo entender todo, pero captó algunas palabras. Acuerdo. No hay tiempo, arréglalo y riesgo. No era el tipo de conversación que normalmente escuchaba de él. Su voz era más fuerte, más rápida. Sonaba a pánico, algo que Ricardo no solía mostrar. Sofía dejó de caminar y se quedó quieta por un momento. Pero luego se alejó rápidamente para que no la sorprendieran escuchando a escondidas. Regresó a la cocina para terminar de limpiar. El sonido de la llamada se quedó en su cabeza. Más tarde ese día, cuando regresó a limpiar la oficina, notó que la habitación se veía diferente. El escritorio tenía una mancha de café. Los papeles estaban desordenados. Y entonces notó algo más. El maletín negro había desaparecido. El armario estaba abierto. El maletín, siempre guardado bajo llave, ya no estaba allí. Sofía se quedó quieta por un segundo, mirando el espacio vacío. Volvió a comprobar, pero estaba claro que el maletín no estaba en ninguna parte de la oficina. No sabía qué pensar. Había estado allí todos los días durante meses. Y ahora, justo después de una tensa llamada telefónica, faltaba. Su corazón comenzó a latir más rápido. Limpió la habitación con cuidado, pero seguía pensando en lo que había cambiado. ¿Por qué Ricardo se llevó el maletín? ¿A dónde fue con él? ¿Estaba relacionado con la llamada que escuchó antes? No le preguntó a nadie. Sabía que no era su lugar cuestionar al jefe, pero sintió que algo había cambiado. La oficina no se sentía igual. No se trataba solo de un objeto perdido. Era la sensación en el aire. Incluso la luz que entraba por la ventana parecía opaca. Sofía terminó su trabajo rápidamente y salió de la habitación. Mientras caminaba de regreso a la cocina, sintió una extraña tensión en la casa, como si algo importante hubiera comenzado. El resto del día pasó lentamente. Sofía continuó con sus tareas, tratando de mantenerse concentrada, pero seguía pensando en el maletín y la llamada telefónica. Ricardo no bajó a almorzar. No apareció a su hora habitual para su paseo nocturno por el jardín. Nadie sabía dónde estaba. El resto del personal no hablaba mucho. Habían aprendido que el silencio era más seguro en esa casa. Sofía no les dijo nada. Siguió trabajando en silencio, doblando la ropa, preparando el té y ayudando a Mateo a organizar sus juguetes. Pero su mente seguía volviendo a la oficina. Ese maletín nunca había dejado su lugar hasta hoy. Algo había cambiado. Sofía no sabía de qué trataban los documentos que había dentro, pero tenía la sensación de que eran importantes. Había limpiado suficientes habitaciones en su vida para saber
cuando algo grande estaba sucediendo. Y ahora, en la mansión Balbuena, algo grande definitivamente estaba sucediendo. El maletín negro había desaparecido y nada parecía normal. En los días siguientes, las cosas dentro de la mansión Balbuena comenzaron a sentirse extrañas. Sofía lo notó al principio. La rutina habitual de la casa continuaba, pero había algo en el aire que se sentía diferente. La gente caminaba más silenciosamente. Los otros miembros del personal no le hablaban como antes. Cuando ella entraba en una habitación, las conversaciones se detenían. Incluso Ricardo, que normalmente la ignoraba, ahora la evitaba por completo. No la miraba, no decía una sola palabra y cambiaba su camino para evitar cruzarse con ella. Sofía no entendía por qué estaba sucediendo esto. No había hecho nada malo. Simplemente seguía haciendo su trabajo de la misma manera que siempre lo había hecho. Pero la sensación de ser observada o juzgada se hacía más fuerte cada hora. El silencio era más pesado de lo habitual. Cada sonido, como una puerta abriéndose o unos pasos, se sentía más fuerte. Sofía se mantuvo tranquila por fuera, pero por dentro empezaba a sentirse nerviosa. Algo estaba pasando y no sabía qué era o qué significaba. Mateo también comenzó a actuar de manera diferente. Siempre había sido tranquilo y cuidadoso, pero ahora se estaba alejando de todo. No quería jugar con sus bloques de colores. No quería ir al jardín. Ni siquiera quería comer sus comidas favoritas. Sofía intentó consolarlo como siempre lo hacía. Se sentó a su lado, alineó sus juguetes y tarareó las suaves canciones que a él le gustaban. Pero Mateo no respondió. Giró la cara y se meció hacia adelante y hacia atrás. Ella entendía este comportamiento. Significaba que estaba abrumado. Él también sentía la tensión. Sofía podía decir que Mateo notaba cómo se comportaban los adultos, aunque nadie le explicaba nada. Sintió el cambio. La casa le parecía más fría. Su mundo seguro estaba cambiando y no sabía por qué. Sofía se mantuvo cerca, esperando que su presencia todavía le trajera paz. Pero incluso ella comenzaba a sentirse insegura. El silencio a su alrededor ya no se sentía seguro. Una mañana, mientras hacía su rutina de limpieza habitual, Sofía entró en la sala de juegos. Planeaba organizar los juguetes y ordenar los estantes. Al abrir el armario donde Mateo guardaba algunos de sus viejos rompecabezas, se detuvo. Dentro del armario, empujado detrás de una pila de cajas de juguetes, estaba el maletín negro. Era el mismo que había desaparecido de la oficina de Ricardo días antes. Pero ahora estaba abierto. Sofía no lo tocó. Se inclinó ligeramente hacia adelante y miró dentro. Estaba vacío. Completamente vacío. Sin papeles, sin carpetas, nada. Su primer instinto fue comprobar si era real, pero se detuvo. Recordó que Ricardo nunca quiso a nadie cerca de ese maletín. No se suponía que estuviera allí. Y no se suponía que estuviera abierto. Sofía retrocedió lentamente. No le dijo a nadie. No movió nada. En cambio, memorizó la posición, el ángulo, la forma en que la tapa estaba ligeramente doblada. Sabía que este detalle podría ser importante más tarde. Luego continuó limpiando, actuando con normalidad. Más tarde esa tarde, Ricardo regresó a la casa. Sofía caminaba por el pasillo cuando él entró por la puerta principal. Sus miradas se encontraron por un segundo. Él dejó de caminar. La miró de una manera fría y dura. No sorprendido, no enojado, simplemente inexpresivo. Sofía había visto esa mirada antes. Era la misma mirada que Ricardo usaba cuando estaba a punto de despedir a alguien. No dijo nada, pero no tuvo que hacerlo. Su rostro le dijo todo. La miró fijamente por un momento más. Luego se alejó sin decir una palabra. Sofía se quedó quieta, sin saber si debía seguir trabajando o volver a su habitación. Decidió seguir limpiando, aunque sus manos temblaban un poco. Algo había cambiado claramente. Ricardo no necesitaba hablar para dejar claro su mensaje. Sofía recordó el maletín vacío y se preguntó si él sabía que ella lo había visto. No sabía qué esperar ahora, pero podía sentirlo. Algo se avecinaba. Era casi de noche cuando dos oficiales de policía llegaron a la mansión. No llegaron con sirenas ni voces altas. Todo fue muy silencioso. Entraron por la entrada lateral y hablaron en privado con Ricardo en su oficina. A ninguno de los otros empleados se le dijo nada.
Sofía estaba en la cocina cuando uno de los oficiales entró y la llamó por su nombre. Estaba confundida, pero lo siguió con calma. El oficial no levantó la voz. Parecía serio pero no agresivo. Pensó que tal vez era una revisión de rutina o algo relacionado con la casa. Pero entonces el segundo oficial se le acercó y dijo claramente: «No se resista». Sofía no entendió. «¿Resistirse a qué?», preguntó. Pero no respondieron. Simplemente comenzaron a llevarla hacia la sala de estar. Su corazón comenzó a latir más rápido. Todo se sentía demasiado tranquilo, demasiado organizado. No estaba gritando, no estaba luchando, pero no sabía lo que estaba pasando. El silencio era pesado, y el significado detrás de «no se resista» se quedó grabado en su mente. Mientras llevaban a Sofía por la sala de estar, Mateo apareció de repente. Había venido a buscarla, tal vez sintiendo que algo andaba mal. Cuando vio a los dos oficiales de policía sosteniendo sus brazos, sus ojos se abrieron de par en par. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo estaba muy mal. Gritó fuerte, agudo y lleno de pánico. Fue el sonido más fuerte que Sofía había escuchado de él. Sus pequeñas manos temblaban. Dio unos pasos hacia adelante, luego se detuvo, congelado. Sofía se volvió para mirarlo. Sus propios ojos estaban llenos de miedo y tristeza. Intentó decir algo, pero los oficiales la apartaron. Mateo gritó de nuevo. Su voz resonó en la gran y silenciosa mansión. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, un sonido de dolor. El personal cercano se quedó quieto observando. Nadie se movió, nadie habló. El silencio que había llenado la casa toda la semana finalmente se rompió, no con palabras, sino con el llanto de Mateo. El arresto de Sofía conmocionó a todos en la mansión Balbuena. El personal no podía creer lo que había sucedido. Un momento estaba trabajando como siempre, y al siguiente se la llevaban los oficiales de policía. Nadie la había visto hacer nada malo. Siempre había sido tranquila, amable y cuidadosa. Pero aunque la gente estaba sorprendida, nadie se atrevió a cuestionar a Ricardo Balbuena. Él era el jefe, era poderoso. Si él decía algo, ese era el final de la historia. Ricardo le dijo a la policía que unos documentos confidenciales habían desaparecido de su oficina y que Sofía había sido vista cerca del maletín negro el mismo día. Eso fue suficiente para ellos. Nadie hizo más preguntas. Nadie buscó más pruebas. La policía no abrió una investigación. Solo actuaron en base a lo que Ricardo afirmó. La casa volvió al silencio. Pero ahora era un silencio más frío y oscuro. Sofía se había ido y nadie sabía si volvería. Nadie siquiera preguntó en voz alta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios, contando desde dónde nos escuchas y a qué hora. Mientras los adultos evitaban hablar de ello, Mateo se estaba desmoronando. El niño que una vez había seguido rutinas y juegos, tranquilos, ahora gritaba y lloraba sin parar. Golpeaba las paredes, se mordía las manos, rompía sus dibujos en pedazos. La habitación que una vez se sintió pacífica se convirtió en un lugar de caos. Mateo ya no jugaba con sus bloques de colores, no cantaba, no hacía contacto visual. Nada lo calmaba. El personal intentó ayudar, pero empeoró las cosas. Los apartaba. No quería a nadie cerca. Ricardo apenas se acercaba a su hijo. Estaba demasiado ocupado con reuniones y llamadas. Finalmente contrató a una nueva cuidadora para reemplazar a Sofía. La mujer intentó seguir la rutina de Mateo, pero no lo entendía. Hablaba demasiado alto, tocaba sus cosas sin preguntar. Mateo no le respondía. Permanecía en silencio la mayor parte del día, pero a veces susurraba una frase una y otra vez. Nadie prestaba realmente atención a las palabras. Todas las mañanas y a veces durante la noche, Mateo repetía la misma frase con una voz suave y temblorosa. Ella no tomó nada, ella limpia. Lo decía una y otra vez. A veces sentado debajo de una mesa, a veces acurrucado en un rincón, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. La nueva cuidadora pensó que era solo uno de sus hábitos, una frase atascada en su memoria. Lo escribió en sus notas, pero no hizo preguntas. Ricardo lo ignoró por completo.
Para él, Mateo solo estaba siendo difícil, reaccionando como un niño. Siempre lo hace en situaciones estresantes. Los otros trabajadores de la mansión simplemente bajaban la cabeza y se mantenían en silencio. Nadie quería involucrarse. No querían arriesgar sus trabajos ni enfrentar la ira de Ricardo. Así que las palabras seguían flotando en el fondo, perdidas entre el silencio. Pero para Mateo eran importantes. Estaba tratando de decir algo de la única manera que sabía. No podía explicar los detalles, pero en su mente la verdad era simple. Sofía era inocente. Después de una semana de crisis emocionales, Ricardo finalmente llamó a una profesional. Una terapeuta llamada Clara llegó una tarde. Era tranquila, joven y con experiencia en trabajar con niños como Mateo. No era parte del personal regular, por lo que no tenía el mismo miedo que todos los demás sentían alrededor de Ricardo. Desde el primer momento en que vio a Mateo, notó la tensión. El niño no la miró. Estaba acurrucado en el suelo, sosteniendo un trozo de papel roto en sus manos. La cuidadora explicó sus comportamientos y repitió los informes habituales. Clara escuchó, pero se centró en Mateo. Lo observó con atención, dándole espacio. No intentó forzar la conversación. Se sentó a unos metros de distancia y esperó. Después de varios minutos, escuchó la frase. Mateo la dijo de nuevo sin levantar la vista. Ella no tomó nada. Ella limpia. La cuidadora puso los ojos en blanco y dijo, sigue diciendo eso. Pero Clara no lo ignoró. Entrecerró los ojos ligeramente. Para ella no sonaba aleatorio. Clara regresó al día siguiente y se quedó más tiempo. Esta vez trajo algunos juguetes y materiales de dibujo. No intentó tocar a Mateo ni hablar demasiado. Simplemente colocó los objetos cerca y esperó. Después de una hora, él tomó un crayón azul e hizo una sola línea en el papel. No habló, pero 20 minutos después lo dijo de nuevo, un poco más alto. Ella no tomó nada. Ella limpia. Clara se inclinó un poco, pero se mantuvo tranquila. ¿De quién estás hablando?, preguntó suavemente. Mateo no respondió, pero golpeó el crayón 2 veces y miró hacia abajo. Clara sabía que la repetición podía significar muchas cosas, pero esto era diferente. No era solo una frase atascada, estaba conectada con la emoción. La forma en que lo decía, los momentos que elegía, la tristeza en su voz, todo significaba algo. Clara escribió las palabras en su cuaderno. La rodeó con un círculo. Mientras otros habían ignorado la oración, Clara la vio claramente. No era repetición, era un mensaje. En las siguientes sesiones, Clara se mantuvo cerca del mundo de Mateo. Construyó la confianza lentamente. No lo apuró. Y cada vez que escuchaba la frase de nuevo, ella no tomó nada. Ella limpia. Mateo lo decía mientras dibujaba, mientras se escondía debajo de los muebles o mientras miraba por la ventana. Clara comenzó a hacer preguntas de diferentes maneras. ¿Quién es ella? ¿Qué limpiaba? ¿Qué recuerdas? Mateo no siempre respondía. A veces solo se mecía en silencio o miraba al vacío. Pero a veces sus ojos se llenaban de lágrimas y apretaba sus dibujos con fuerza. Clara le creyó. Todavía no conocía toda la historia, pero sabía que Mateo se aferraba a algo real. Había visto algo, recordado algo. Y en lo profundo de todo ese silencio, estaba pidiendo ayuda de la única manera que sabía. Mientras todos los demás aceptaban la versión de Ricardo, Clara escuchaba al niño. Las palabras de Mateo no eran aleatorias en absoluto. Eran la primera pista real de la verdad detrás de la caída de Sofía. Clara pasaba más tiempo con Mateo cada día. Era silenciosa, tranquila y nunca lo obligaba a hablar. En cambio, traía crayones y papel y le dejaba dibujar lo que quisiera. Con el tiempo notó algo extraño. Mateo seguía dibujando las mismas cosas. Página tras página mostraban la misma habitación, los mismos objetos y las mismas personas. Una parte del dibujo mostraba una gran estantería. Otra parte siempre mostraba una figura alta con un traje azul. Cerca de esa figura siempre había un maletín negro dibujado cuidadosamente con líneas rectas. Y en la esquina de cada dibujo había una pequeña persona con guantes amarillos. Los guantes siempre eran brillantes y fáciles de notar. Clara miró de cerca cada dibujo. La persona con guantes amarillos nunca tocaba el maletín. Siempre estaban lejos de él,
Pero había algo más, una mano sin rostro, siempre extendiéndose hacia el maletín. Esta mano aparecía una y otra vez. Clara comenzó a sentir que algo no estaba bien. Siguió estudiando los dibujos de Mateo. No lo apuró ni le hizo demasiadas preguntas. Simplemente se sentaba cerca de él mientras trabajaba. Hacía comentarios cortos y suaves como «bonitas líneas» o «¿es esta la misma habitación otra vez?». Lentamente, Mateo comenzó a hacer contacto visual. No hablaba mucho, pero su comportamiento cambió. Comenzó a asentir o señalar cuando ella hacía preguntas simples. Una tarde Clara preguntó, «¿Quién usa los guantes amarillos?». Mateo miró el dibujo y luego se señaló a sí mismo. Clara entendió de inmediato. La pequeña persona en los dibujos era Mateo. «¿Y quién es este?», le preguntó, señalando la figura alta con el traje azul. Mateo no respondió, pero cuando ella señaló la mano sin rostro cerca del maletín, él negó con la cabeza y apretó los labios. Clara no insistió, simplemente asintió. Todos los días recogía los dibujos y estudiaba los patrones. Había una historia aquí y no era una inventada. Mateo estaba tratando de decir algo importante con sus dibujos. Entonces, un día, Mateo dibujó algo diferente. Los colores eran los mismos. Los elementos seguían allí. Estantería, figura de traje azul, maletín y el niño con guantes. Pero esta vez, el maletín negro no estaba en medio de la habitación. En cambio, estaba detrás de algo. Un armario alto. La forma en que estaba dibujado hacía parecer que había sido escondido a propósito. Mateo señaló el armario en el dibujo. Luego miró a Clara. No habló, pero sus ojos eran claros. Quería que ella notara este detalle. Clara preguntó suavemente, «¿Viste que esto sucediera?». Mateo no habló. Simplemente asintió una vez y volvió a colorear. Clara sostuvo el papel en su mano más tiempo de lo habitual. Esto era información nueva. Nadie había dicho nada sobre un escondite. No estaba en los informes, y la policía nunca lo había mencionado. Clara sintió que algo se apretaba en su pecho. Quizás la historia real era diferente de lo que todos habían creído. Clara no le dijo a nadie lo que vio en el dibujo. Decidió investigarlo ella misma con mucho cuidado. No quería que Ricardo supiera lo que sospechaba. Eso podría ser peligroso. Esa tarde, mientras Mateo estaba con la cuidadora, Clara fue a la sala de juegos. Actuó con normalidad, como si solo estuviera echando un vistazo al espacio para fines terapéuticos. Miró el armario cerca de la esquina de la habitación, el mismo que Mateo había dibujado. Lo abrió lentamente. Dentro había juguetes y libros, nada inusual, pero luego notó algo en el suelo. Marcas ligeras cerca de las patas del armario. El armario había sido movido recientemente. Las marcas eran demasiado limpias, demasiado frescas. Miró el suelo de cerca y vio dos delgadas líneas en el polvo. Algo pesado había sido arrastrado. Clara no tocó nada más. Retrocedió, respiró hondo y salió de la habitación. Lo que Mateo había dibujado era real. Alguien había escondido el maletín y luego lo había movido de nuevo. Clara regresó al día siguiente con un plan. Siguió actuando como si todo fuera normal. Hizo su sesión regular con Mateo y escuchó atentamente mientras él hacía sonidos suaves al dibujar. Esta vez no hizo muchas preguntas. Quería darle espacio, pero en su cuaderno tomó nuevas notas sobre la sala de juguetes. Después de su sesión, pasó de nuevo junto al armario y buscó más pistas. Detrás de él, notó un pequeño rasguño en la pared, como si algo afilado se hubiera frotado contra ella. Debajo de eso, otra marca tenue en el zócalo. Estas marcas no eran viejas, eran demasiado limpias. Clara sacó su teléfono y tomó fotos en silencio. No sabía exactamente qué había dentro del maletín, pero una cosa estaba clara ahora. Sofía no lo escondió. Los dibujos de Mateo siempre lo ubicaban a él. El niño con guantes amarillos, lejos del maletín. La mano sin rostro era de otra persona. Clara sabía que tenía que ser inteligente. No podía confrontar a Ricardo todavía. Al salir de la habitación, pasó por el pasillo y vio a Ricardo hablando por teléfono. Parecía serio. Cuando la vio, dejó de hablar por un momento. Le dio un rápido asentimiento y luego volvió a su llamada. Clara siguió caminando, fingiendo que nada había cambiado. Pero por dentro, su mente iba a toda velocidad.
Creía en Mateo ahora más que nunca. Había presenciado algo importante y sus dibujos eran su forma de recordar. Sofía no había tomado los documentos. Alguien más había movido el maletín. Clara no sabía a quién pertenecía la mano sin rostro, pero estaba segura de que no era de Mateo, y tampoco de Sofía. Necesitaba tener cuidado con sus próximos pasos. La verdad estaba oculta bajo capas de silencio, miedo y control. Pero la primera pieza del rompecabezas había venido de un niño que no usaba palabras, solo dibujos. Clara ahora tenía pruebas de que algo no coincidía con la historia de Ricardo. Y esa prueba comenzaba con un pequeño dibujo de un maletín escondido. Clara sabía que necesitaba ayuda. Los dibujos, las pistas en el suelo y las palabras de Mateo no eran suficientes por sí solos. Necesitaba algo más fuerte, algo legal. Así que contactó a un amigo de la familia de confianza llamado Javier. Era un abogado con experiencia en casos difíciles y, lo más importante, era alguien en quien Clara podía confiar. Se encontraron en un café tranquilo fuera de la ciudad. Clara llevó copias de los dibujos de Mateo, fotos de las marcas de arañazos cerca del armario y notas de sus sesiones. Le explicó todo. Cómo Mateo seguía repitiendo que Sofía no tomó nada, cómo se encontró el maletín en un lugar extraño y cómo el comportamiento de todos en la casa había cambiado desde su arresto. Javier escuchó atentamente, haciendo preguntas precisas. Cuando Clara le contó sobre la mano sin rostro en los dibujos, se puso serio. Esto podría no ser solo un error, dijo, podría ser algo planeado. Comenzaron a discutir la posibilidad de que alguien hubiera plantado pruebas falsas para incriminar a Sofía. Mientras Clara y Javier hacían sus planes, Mateo continuaba haciendo lo que podía. Todavía no hablaba en oraciones completas, pero se esforzaba por ayudar. Todos los días, durante sus sesiones, repetía algunas palabras importantes. A veces era papá, otras veces decía esconder o caja. También comenzó a señalar objetos en la casa, especialmente las cámaras en las paredes. Clara comenzó a prestar mucha atención. Una tarde, Mateo señaló una cámara de esquina en el pasillo y dijo, caja. Papá, esconder. Fue entonces cuando Clara entendió algo. Había visto a Ricardo hacer algo. Tal vez él mismo había escondido el maletín. Tal vez había montado toda la escena. ¿Pero por qué? ¿Qué intentaba proteger? Clara anotó cada palabra que dijo. Mateo dibujó un mapa de dónde estaban ubicadas las cámaras dentro de la casa. Lentamente, el rompecabezas se estaba armando. La idea de que Ricardo había planeado todo para hacer que Sofía pareciera culpable ya no era una teoría. Se estaba volviendo real. Clara sabía que había cámaras de seguridad en la mayoría de las habitaciones de la casa, incluido el pasillo, la entrada a la oficina de Ricardo y la sala de juegos. Si Mateo había visto algo, tal vez las cámaras lo habían grabado. Pero cuando Clara intentó acceder al sistema, no pudo. Todo estaba protegido por contraseñas. Así que decidió hablar con la ama de llaves, una mujer llamada Isabel, que había trabajado en la mansión durante años. Clara eligió sus palabras con cuidado. No acusó a nadie. Simplemente dijo que estaba preocupada por algo que Mateo había visto. Para su sorpresa, Isabel parecía nerviosa. Después de una pausa, confesó que algo era extraño. Las grabaciones del día en que Sofía fue arrestada, todas habían sido borradas. Yo no lo hice, dijo, pero vi a Ricardo usando el sistema esa noche. A la mañana siguiente, todos los archivos habían desaparecido. El corazón de Clara latió con fuerza. Esto era serio. Ricardo había borrado la evidencia. Pero todavía había una posibilidad. Una pequeña cámara que estaba rota. Isabel mencionó que una pequeña cámara de pared cerca del pasillo trasero había estado en mantenimiento. No era parte del sistema principal y almacenaba video por separado. Se había olvidado durante la limpieza. Clara preguntó si había alguna manera de obtener esa grabación. Isabel dijo que sí. Fue al armario de mantenimiento y sacó un pequeño dispositivo. Tenía grabaciones limitadas, pero contenía video de esa semana. Lo conectaron a una computadora portátil. El video era tembloroso y el ángulo era malo, mostrando principalmente una parte del piso del pasillo y la parte inferior de las personas que pasaban
Pero entonces apareció algo importante. La forma de un maletín negro. Un hombre caminando rápidamente. Una parte de la chaqueta de un traje. Luego, claramente, los zapatos y la mano de Ricardo sosteniendo el maletín. El video lo mostraba llevando el maletín antes de que Sofía fuera acusada de nada. Clara envió inmediatamente la grabación a Javier. Por primera vez tenían algo sólido, una prueba de que Ricardo había mentido. Esto lo cambió todo. Javier revisó el video varias veces. Lo ralentizó. Hizo zoom en el fotograma donde se podía ver claramente el maletín y tomó capturas de pantalla. Verificó la fecha y la hora en la grabación. Todo coincidía con las notas de Clara. Ricardo tenía el maletín en sus manos antes del supuesto descubrimiento que llevó al arresto de Sofía. Eso significaba que toda la situación era falsa. Javier fue cuidadoso. No quería actuar demasiado rápido. Necesitamos seguir los pasos legales, le dijo a Clara. Pero podemos usar esto. Clara preguntó qué pasaría después. Javier explicó que este video era suficiente para solicitar una revisión del caso. También plantearía preguntas sobre los otros archivos desaparecidos y por qué fueron eliminados. Clara sintió una mezcla de alivio y preocupación. Tenían algo ahora, pero Ricardo seguía siendo poderoso. Si se enteraba de que tenían la grabación, podría intentar encubrirlo de nuevo. Tenían que moverse rápido, pero mantener el silencio. La verdad estaba saliendo. Dentro de la mansión, todo continuaba como de costumbre, al menos en la superficie. Ricardo caminaba por los pasillos como si nada hubiera pasado. El personal obedecía sus órdenes, pero por debajo de todo, una tensión silenciosa se estaba acumulando. Clara siguió trabajando con Mateo como siempre. No cambió su comportamiento, pero sabía que la verdad estaba empezando a salir a la luz. Cada dibujo, cada palabra que Mateo había dicho había llevado a esto. La pequeña cámara rota, ignorada por todos los demás, había grabado un pedazo de la historia real. Ricardo había llevado el maletín él mismo. Había borrado las otras grabaciones. Había culpado a Sofía. Pero ahora el silencio se estaba rompiendo. Javier estaba preparando una solicitud formal para reabrir el caso. Isabel aceptó testificar si era necesario. Clara aún no celebraba, pero se sentía esperanzada. Sofía había sido tratada injustamente, pero tal vez las cosas aún podrían arreglarse. Mateo había hablado no con frases largas, sino con sus acciones. Y al final, fue su voz la que comenzó a revelar la verdad. Fue una mañana tranquila cuando Mateo dio otra pista. Estaba sentado cerca de la ventana durante una de sus sesiones con Clara. Ella colocó crayones y papel en la mesa como de costumbre. Mateo no habló mucho al principio. Miró hacia el jardín. Luego, sin decir palabras, tomó un crayón rojo y comenzó a dibujar. Dibujó el jardín, la fuente y trozos de tierra. Pero lo que destacaba eran las X rojas que agregó. Había varias de ellas, todas dibujadas cuidadosamente cerca del área de la fuente. Clara se inclinó y preguntó suavemente, ¿qué son estas? Mateo señaló el jardín fuera de la ventana. Tocó el dibujo y señaló de nuevo. Luego golpeó su mano 2 veces en el papel y miró a Clara. No fue al azar. Estaba tratando de decir algo. Clara le mostró el dibujo a Javier esa tarde. Ambos estuvieron de acuerdo. Mateo había visto algo enterrado en el jardín. Esto era más que un dibujo. Era un mapa. Clara y Javier sabían que no podían simplemente ir a cavar en el jardín sin permiso. Necesitaban una orden judicial para registrar la propiedad. Javier trabajó rápidamente y presentó una solicitud de orden de registro, utilizando el dibujo como parte de la evidencia de apoyo, dado que ya había sospechas de falsificación y manipulación de pruebas de video. El tribunal la aprobó. A la mañana siguiente, oficiales de policía llegaron a la mansión Balbuena con los documentos oficiales. Ricardo no estaba en casa cuando llegaron. Clara se mantuvo en silencio mientras los oficiales seguían el mapa que Mateo había dibujado. Fueron directamente al jardín cerca de la fuente. No tardaron mucho. Debajo de una de las grandes piedras decorativas, los oficiales encontraron algo enterrado. Era una carpeta sellada, protegida con plástico y envuelta firmemente. Dentro había papeles, muchos de ellos documentos legales, registros financieros y archivos confidenciales.
Todos ellos eran exactamente lo que Ricardo había dicho que le habían robado, pero no habían sido robados. Él los había escondido. Los oficiales extendieron los documentos sobre una mesa y comenzaron a revisarlos uno por uno. Todo estaba en perfectas condiciones. No se había tomado ni destruido nada. Las firmas eran reales. El papel estaba seco y limpio. Javier revisó los archivos y rápidamente reconoció algunos de los documentos que se habían utilizado para acusar a Sofía. Coincidían con las copias que Ricardo había mostrado como prueba de su supuesto crimen. Pero ahora estaba claro que los documentos nunca habían sido tomados. Estuvieron enterrados en el jardín todo el tiempo. Ya no se trataba solo de una falsa acusación. Ocultar esos documentos sugería algo mucho más serio: fraude corporativo, destrucción de pruebas y posible obstrucción a la justicia. Javier tomó fotos de todo e hizo copias de seguridad. Clara observó en silencio. El dibujo de Mateo los había llevado al lugar exacto. Sintió una ola de alivio y orgullo. El niño pequeño, que apenas hablaba, acababa de ayudar a descubrir algo enorme. Su silencio había sido más fuerte que cualquier palabra. Esa misma tarde, Javier comenzó a preparar una denuncia formal contra Ricardo Balbuena. Recopiló todas las pruebas que habían reunido: las grabaciones borradas, los documentos ocultos, las grabaciones de la pequeña cámara del pasillo e incluso los dibujos de Mateo. Todo fue organizado y colocado en una carpeta segura. Javier también llamó a un conocido periodista de investigación llamado Julián Acosta. Tenía reputación de exponer la corrupción y los delitos corporativos. Javier compartió la historia completa, incluyendo cómo un niño con autismo había proporcionado la clave para resolver el caso. Julián quedó impactado por lo que escuchó y prometió publicar la historia lo antes posible. Javier sabía que la atención pública podría ayudar a presionar al sistema judicial. A veces, los medios de comunicación funcionaban más rápido que la ley. Esa noche la historia se publicó en línea. Multimillonario, acusado de incriminar a empleada para ocultar delitos financieros. Se extendió rápidamente. La gente comenzó a hacer preguntas. Los periodistas llamaron a la corporación Balbuena. Las redes sociales explotaron. La imagen de Ricardo Balbuena comenzó a resquebrajarse. A medida que la noticia se difundía, la opinión pública comenzó a cambiar. Al principio, muchas personas creyeron la versión de la historia de Ricardo. Era rico, respetado y conocido por su influencia. Pero ahora había hechos, pruebas reales. Las imágenes de la cámara, los archivos borrados y los documentos encontrados en el jardín demostraron que algo deshonesto había sucedido. La gente comenzó a dudar de Ricardo. El apoyo a Sofía creció. En línea, miles de comentarios pedían su liberación. Algunos ex empleados incluso compartieron sus propias historias sobre lo estricto y controlador que había sido Ricardo en el pasado. Javier presionó para una investigación completa, y el tribunal acordó reabrir el caso. Sofía, todavía en prisión, fue notificada de que se habían descubierto nuevas pruebas. Aún no conocía todos los detalles, pero por primera vez desde su arresto había esperanza. Y detrás de todo este progreso estaba Mateo, un niño tranquilo, que había hablado con dibujos, sonidos y pequeñas acciones. No explicó todo. No necesitaba hacerlo. Ya había dicho la verdad. El jardín estaba tranquilo de nuevo, pero ya no era solo una parte pacífica de la mansión. Se había convertido en el lugar donde todo cambió. Un espacio donde la verdad fue escondida y luego descubierta. Clara se sentó con Mateo cerca de la ventana y le entregó un nuevo juego de crayones. Él eligió primero el rojo. Ella sonrió pero no dijo nada. Comenzó a dibujar una casa, un árbol y una pequeña figura con guantes amarillos. No solo estaba dibujando por diversión, estaba contando historias de la única manera que podía. Clara lo observó de cerca, sabiendo que la parte más importante de este caso nunca había venido de informes, policías o abogados. Había venido de un niño que se daba cuenta de todo y lo recordaba todo. Gracias a él, la gente había comenzado a escuchar. Gracias a él, el nombre de Sofía sería limpiado. Clara miró hacia afuera, más allá del jardín, y sintió algo nuevo.
La justicia finalmente estaba comenzando, y todo comenzó con Mateo señalando el suelo y dibujando X rojas. La reacción de los medios fue demasiado fuerte para ser ignorada. Después de que se publicara la historia sobre la falsa acusación de Sofía, los medios de comunicación nacionales la recogieron. Cadenas de televisión, periódicos y sitios web informaron sobre el caso. Personas de todo el país hablaban de ello. La presión sobre el sistema de justicia se volvió intensa. Jueces y fiscales comenzaron a recibir preguntas de reporteros y del público. ¿Por qué fue arrestada Sofía sin una investigación adecuada? ¿Por qué se ignoró la evidencia? ¿Y cómo podía alguien como Ricardo Balbuena tener tanto poder sin control? En respuesta a la creciente atención, el tribunal anunció una reevaluación formal de todo el caso. Se asignó un nuevo equipo de investigadores. Se pidió a Clara y Javier que compartieran todos los archivos que habían recopilado. Los documentos ocultos, las imágenes de cámara borradas y las imágenes de la cámara del pasillo fueron aceptados oficialmente como parte de la evidencia. Esta fue la primera vez que el sistema de justicia realmente examinó el caso desde todos los ángulos. Ricardo ya no era intocable. Ricardo Balbuena intentó mantener la calma en público. Dio entrevistas cortas diciendo que la situación fue un malentendido y que no tenía nada que ocultar. Usó su habitual voz tranquila y apariencia profesional. Incluso intentó desviar la culpa hacia otros, sugiriendo que los errores fueron cometidos por su personal. No por él, pero los medios no se lo creyeron. La evidencia era demasiado detallada y la gente ya se había formado sus propias opiniones. Detrás de escena, Ricardo estaba entrando en pánico. Hacía llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche, se reunía con abogados e intentaba contactar a antiguos aliados. Pero esta vez muchas personas no respondieron. Algunos de sus antiguos socios comerciales ya se estaban distanciando. No querían ser asociados con él. Ricardo siempre había controlado la narrativa. Siempre se había mantenido 10 pasos por delante. Pero ahora estaba reaccionando, no liderando. Sus tácticas habituales no estaban funcionando. La presión era real y las grietas en su imagen perfecta comenzaban a mostrarse. Por primera vez, Ricardo Balbuena no tenía el control. Mientras tanto, el tribunal solicitó un testimonio informal de Mateo. Debido a su condición, el proceso tuvo que hacerse con cuidado. Clara, junto con un psicólogo infantil, acompañó a Mateo durante la sesión. Se encontraron en una habitación privada y tranquila, sin sala de audiencias, sin trajes, sin presión. Solo una mesa, algunos crayones y un ambiente seguro. El objetivo era simple: dejar que Mateo expresara lo que vio, como lo vio. Como siempre, Mateo no usó muchas palabras. En su lugar dibujó, en una hoja de papel, dibujó cuidadosamente a un hombre con un traje azul entregando papeles a otro hombre. La segunda figura era desconocida, vestida con ropa oscura. Entre ellos había una bolsa llena de dinero. Mateo señaló al hombre de traje azul y dijo en voz baja: «Papá». Ese momento lo cambió todo. Clara mantuvo la calma, pero tomó una foto del dibujo y la compartió con Javier. Esto era más que el boceto de un niño. Era un recuerdo visual, una escena clara que sugería algo serio, un intercambio ilegal. Javier tomó el dibujo de Mateo y comenzó a verificar las líneas de tiempo. Si el evento realmente sucedió, tenía que haber alguna forma de confirmarlo. Comenzó con los registros de GPS de Ricardo tomados de los vehículos y dispositivos de la empresa y cruzó la fecha con la descripción de Mateo. Los resultados fueron impactantes y claros. El mismo día que Mateo había dibujado, el teléfono de Ricardo había hecho ping varias veces en un hotel del centro. No había ninguna reunión en su agenda para ese día. Sin correos electrónicos, sin llamadas, sin registros. Pero el GPS no mentía. Ricardo había pasado casi una hora en el hotel en una suite, privada sin ninguna razón comercial oficial. Javier llamó al hotel y con la ayuda de canales legales confirmó que Ricardo efectivamente había alquilado la habitación esa tarde. El nombre del segundo hombre aún no se pudo confirmar, pero ahora había evidencia física que coincidía con el dibujo de Mateo.
El dibujo ya no era solo el recuerdo de un niño. Era real y demostraba que Ricardo estaba ocultando más de lo que nadie pensaba. A medida que avanzaba la investigación, la historia ganó aún más atención nacional. Los presentadores de noticias comenzaron a hablar de Mateo, el niño tranquilo que ayudó a revelar la verdad. Sus dibujos se mostraban en las pantallas y los artículos explicaban cómo un niño con autismo expuso las mentiras de un multimillonario. El público exigía respuestas. Con todas las nuevas pruebas sobre la mesa, el tribunal aprobó la liberación de Sofía. No regresó a casa en secreto. En cambio, el tribunal celebró un pequeño evento público donde se ofreció una disculpa formal. No fue de Ricardo, él permaneció en silencio, sino del juez, que originalmente había aprobado el arresto. Admitió que la decisión había sido apresurada y que se había ignorado información importante. Sofía se mantuvo en silencio, todavía abrumada por todo lo que había sucedido. No habló mucho, pero su rostro mostraba alivio. Después de todo, finalmente era libre y la gente comenzaba a ver la verdad. Ricardo, por otro lado, había perdido algo más valioso que el poder, su confianza pública. De vuelta en la mansión, Ricardo se sentó solo en su oficina. Las paredes eran las mismas, los cuadros en su lugar, los muebles intactos, pero nada se sentía como antes. El silencio a su alrededor no era pacífico, era pesado. Miró el espacio vacío donde solía estar el maletín negro. Su reflejo en el cristal de la ventana parecía cansado, más viejo. Durante años había controlado todo, el negocio, el personal, la imagen, pero ahora la historia se le había escapado de las manos. No podía detener la investigación, no podía borrar los dibujos de Mateo, ya no podía ocultar las grabaciones ni los documentos. La verdad había salido a la luz en pedazos, y cada pieza había hecho su mundo más pequeño. Su reputación estaba dañada, su influencia se desvanecía. Por primera vez en años, Ricardo Balbuena sintió algo desconocido, miedo. La máscara que llevaba también, tranquilo, exitoso, fuerte, estaba rota, y todo el mundo finalmente podía ver lo que había debajo. No era el hombre que pretendía ser. Ya no, Sofía salió del edificio donde había estado recluida durante meses. No dijo nada mientras las cámaras destellaban, y los reporteros la llamaban por su nombre. Parecía tranquila, pero sus ojos mostraban cuánto había sufrido. Esperando cerca de la salida estaba Lara, sosteniendo la mano de Mateo. Tan pronto como Mateo vio a Sofía, soltó a Clara y corrió hacia ella. No habló, no sonrió. Simplemente rodeó a Sofía con sus brazos y la abrazó con fuerza. Luego, por primera vez, comenzó a llorar. Sus pequeños hombros temblaban. Enterró su rostro en el hombro de Sofía y se quedó allí. Sofía lo abrazó de vuelta, sosteniéndolo cerca sin decir una palabra. La gente cercana dejó de hablar. Incluso los reporteros se quedaron en silencio. El momento fue honesto y lleno de significado. Las cámaras siguieron grabando, pero nadie quería interrumpir. El niño, que había permanecido en silencio durante todo, ahora mostraba su sentimiento más profundo, y todo lo que necesitaba era a Sofía de vuelta a su lado. En los días siguientes, mientras Ricardo comenzaba a enfrentar sus problemas legales en el tribunal, Sofía fue invitada a hablar en la televisión nacional. Su historia se había hecho famosa. Personas de todo el país siguieron su caso. La entrevista fue tranquila y respetuosa. El presentador le preguntó sobre su experiencia, sobre cómo fue tratada y qué planeaba hacer a continuación. La pregunta final fue directa. ¿Planea demandar a Ricardo Balbuena por todo lo que pasó? Sofía no se apresuró a responder. Se sentó quieta, miró hacia abajo por un momento, luego volvió a mirar a la cámara. Su voz era firme y clara. Lo que él destruyó, dijo, no se puede comprar con dinero, pero elijo no cargar con lo que le pertenece a él. Elijo vivir. Sus palabras fueron simples pero poderosas. Las redes sociales se encendieron. La gente comenzó a compartir su mensaje en todas partes. Su elección de perdonar sin olvidar conmovió profundamente a la gente. No era débil. Estaba eligiendo la paz, y eso la hacía más fuerte de lo que nadie esperaba. El impacto de las palabras de Sofía se sintió en todos los rincones del país.
Los canales de noticias repitieron la entrevista. Los programas de entrevistas discutieron su fortaleza. Se escribieron artículos sobre su respuesta, no porque fuera ruidosa o dramática, sino porque era honesta. La gente admiraba cómo no dejaba que el odio se apoderara de su vida. Y mientras los medios se centraban en el caso, algo aún más importante estaba sucediendo silenciosamente en la mansión Balbuena. Mateo se estaba curando. Día a día, su comportamiento cambiaba. Comenzó a comer mejor sin necesidad de que se lo recordaran. Dormía toda la noche sin despertarse llorando. Volvió a sus rutinas favoritas, ordenando sus bloques de colores, alineando sus coches de juguete y dibujando. Esta vez sus dibujos eran diferentes. No más X rojas, no más maletines ocultos. Dibujó el jardín, la cocina y a él mismo, sosteniendo la mano de Sofía. El miedo abandonaba su cuerpo. Estaba tranquilo de nuevo, seguro de nuevo. Su mundo, una vez roto por la confusión y la pérdida, se estaba recomponiendo lentamente. Clara observó a Mateo de cerca durante este tiempo. Notó cada pequeño cambio, la forma en que miraba alrededor de la habitación, cómo respondía a la música y cómo movía los dedos con más facilidad. Sabía que esto no era solo recuperación, esto era transformación a través de la conexión. Escribió un artículo sobre su experiencia con Mateo, centrándose en el poder de la escucha activa en niños con autismo. Explicó cómo Mateo, incluso sin oraciones completas, había comunicado exactamente lo que necesitaba. Compartió detalles sobre cómo la confianza, la paciencia y la observación condujeron a la verdad. El artículo fue publicado en una revista respetada y se difundió rápidamente entre educadores, psicólogos y padres. Muchos escribieron a Clara agradeciéndole por compartir algo tan personal y real. El artículo no trataba solo de Mateo, trataba de cómo a menudo se malinterpreta a los niños y cómo con el apoyo adecuado sus voces aún pueden ser escuchadas. Clara no intentó hacerse famosa con ello. Solo quería que otros vieran lo que ella vio en Mateo: inteligencia, emoción y coraje. Mientras la curación se extendía por la vida de Sofía y Mateo, Ricardo Balbuena se sentaba solo en una sala de tribunal. Sus abogados hablaban por él, pero su silencio decía más. Observó cómo se presentaba la evidencia pieza por pieza, las grabaciones borradas, los documentos enterrados, la reunión secreta captada por el GPS y el dibujo de Mateo que coincidía con todo. Cada intento de defenderse se desmoronaba. El juez no parecía impresionado. El jurado parecía incómodo. La gente en la audiencia susurraba en voz baja. El nombre de Ricardo Balbuena, una vez respetado en los círculos financieros y empresariales, ahora significaba otra cosa. Estaba ligado a mentiras, control e injusticia. Ricardo, que solía entrar en las habitaciones con confianza y poder, ahora parecía un hombre esperando las consecuencias de sus elecciones. Ya no tenía cámaras siguiéndolo para elogiarlo. Tenía reporteros documentando su caída. Su empresa estaba bajo investigación. Su personal había renunciado. Su reputación estaba rota. Y esta vez no quedaba nadie a quien culpar más que a sí mismo. Fuera del juzgado, alguien sostenía un cartel que decía: justicia para Sofía, respeto para Mateo. Era simple, dibujado a mano con marcador negro. Una pequeña multitud estaba cerca, no gritando, solo de pie juntos. Sofía pasó en silencio, sosteniendo la mano de Mateo. Él ya no tenía miedo de la gente ni de las cámaras. Caminaba con calma, igualando sus pasos. El mundo lo había visto todo. La historia falsa, el dolor, el silencio y finalmente la verdad. Y ahora comenzaba a avanzar. Sofía no sonreía para llamar la atención. Mateo no saludaba. Simplemente siguieron caminando. En los hogares de todo el país, la gente hablaba de perdón. Los maestros usaban el artículo de Clara en las aulas. Los padres leían con más atención las acciones de sus hijos. Un nuevo tipo de conciencia estaba creciendo. Todo a partir de un niño que no hablaba mucho, una mujer que se negó a ceder al odio y una terapeuta que eligió escuchar. El nombre Balbuena había cambiado para siempre, pero lo que permaneció más fuerte fue un abrazo, un dibujo y la elección de perdonar. Después de todo lo que había sucedido, el dolor, la injusticia,
los largos meses de silencio y espera. Sofía decidió que era hora de construir algo nuevo. No quería que su historia terminara en amargura. Con el apoyo financiero de un fondo de compensación ordenado por el tribunal y donaciones de personas que siguieron su caso, creó un lugar con un propósito real. No sería una organización benéfica, sería un centro de cuidado, apoyo y reconstrucción. Lo llamó el Instituto Mateo en honor al niño que había dicho tanto sin muchas palabras. El objetivo era simple: ayudar a niños con autismo y apoyar a mujeres que habían sufrido injusticias como Sofía. El anuncio se hizo durante un pequeño evento al que asistieron familias, maestros y voluntarios. La gente se conmovió. No se trataba solo de ayudar a otros. Se trataba de crear un espacio seguro, algo que Sofía nunca tuvo cuando más lo necesitaba. Prometió que en el Instituto Mateo nadie sería ignorado o silenciado de nuevo. Clara se paró con orgullo junto a Sofía en el evento de lanzamiento. Después de trabajar de cerca con Mateo y ver su forma única de expresar la verdad, creía profundamente en la misión del instituto. Sofía le pidió que se convirtiera en cofundadora y dirigiera los programas educativos. Clara no dudó. Inmediatamente comenzó a diseñar una estructura de aprendizaje que no obligara a los niños a encajar en un sistema. En cambio, se adaptaba a sus formas de pensar y comunicarse. Trabajó con terapeutas, educadores y familias para construir algo diferente. Un centro donde los niños neurodivergentes pudieran sentirse vistos y comprendidos. Una de las áreas clave del instituto era la sala de escucha, un espacio tranquilo donde los niños con autismo podían expresarse a través del dibujo, el sonido, los objetos o el movimiento. Sin presión para hablar, solo formas seguras de comunicarse. Clara sabía que esta sala por sí sola podría prevenir malentendidos como el que casi arruinó la vida de Mateo. Creía que escuchar atentamente, con intención y respeto, podría cambiarlo todo. La sala de escucha se convirtió en el corazón del instituto. El Instituto Mateo también abrió sus puertas a mujeres que habían sido tratadas injustamente por el sistema de justicia u otras instituciones. Sofía recordaba lo sola que se sintió cuando fue acusada falsamente, así que se aseguró de que ninguna mujer volviera a sentirse así. Se creó un programa especial para ofrecer asesoramiento legal gratuito, consejería psicológica y capacitación laboral para mujeres que reiniciaban sus vidas. Voluntarios ayudaron a enseñar habilidades profesionales, desde la alfabetización informática hasta tareas administrativas. Algunas mujeres llegaron después de perder sus trabajos injustamente. Otras habían enfrentado abusos o falsas acusaciones como Sofía. Lentamente, con paciencia, comenzaron a confiar de nuevo. Sofía hablaba con cada mujer que cruzaba la puerta. Las saludaba con respeto y amabilidad. Muchas lloraron durante su primera visita, no porque estuvieran tristes, sino porque alguien finalmente les creía. El Instituto Mateo no era solo un lugar de aprendizaje. Se convirtió en un lugar de recuperación emocional, un espacio donde se reconocía el dolor, pero no se le permitía definir el futuro. Le dio a la gente una segunda oportunidad. Mateo, ahora un poco mayor y más verbal, se convirtió en un símbolo silencioso del éxito del instituto. Asistió a algunas de las actividades grupales, especialmente a las que involucraban dibujo y juegos sensoriales. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran más claras. Hacía preguntas. Se unía a los otros niños durante las sesiones de arte y les mostraba cómo usar formas y colores para contar historias. Todos lo admiraban, pero nadie lo trataba como a un héroe. Sofía se aseguró de eso. Mateo no era responsable de salvar el mundo. Era solo un niño que merecía crecer sin miedo. Aún así, los otros niños lo respetaban. Algunos incluso copiaban su estilo al dibujar. Un día, durante una sesión de pintura, Mateo hizo algo especial. Se pintó a sí mismo y a Sofía de pie bajo un gran árbol, tomados de la mano. La imagen era pacífica, simple y llena de significado. Esa pintura se imprimió más tarde en el letrero principal de la entrada del instituto. Se convirtió en el símbolo oficial de todo lo que representaban. Mientras tanto, Ricardo Balbuena ya no estaba en los titulares.
El juicio había terminado y había sido declarado culpable de fraude, obstrucción a la justicia y falsa acusación. Fue sentenciado a prisión y destituido de todos los cargos de liderazgo en sus antiguas empresas. Sus activos fueron congelados y el nombre Balbuena ahora estaba vinculado a la corrupción y el abuso de poder. Ricardo no habló públicamente después del veredicto. No hubo declaraciones, no hubo entrevistas. Se mantuvo en silencio, alejado de la vida pública. Mateo nunca lo mencionó de nuevo. Sofía tampoco. No había razón para hacerlo. La historia había seguido adelante y sus vidas ahora se construían en torno a la curación, no a la venganza. Cada rincón del instituto, Mateo recordaba a los visitantes que la crueldad de un hombre no había ganado. Lo que había ganado, en cambio, fue la verdad, no gritada con ira, sino revelada silenciosamente a través de pequeñas acciones. Ricardo había intentado controlarlo todo. Al final, su silencio se volvió permanente, mientras que el silencio de Mateo había desatado un movimiento que ayudaría a miles. Años más tarde, cuando los visitantes entraban por las puertas del Instituto Mateo, a menudo se detenían ante la gran pintura cerca de la entrada. Mostraba a un niño y una mujer bajo un árbol tomados de la mano, pintados con colores brillantes y simples. Algunos conocían la historia completa, otros solo veían una hermosa imagen, pero todos podían sentir algo honesto en la pintura. Aprendieron que el niño una vez ayudó a descubrir la verdad sobre un hombre poderoso, no con largos discursos o gestos dramáticos, sino con dibujos y unas pocas palabras cuidadosas. Clara a menudo les decía a los nuevos miembros del personal: aquí escuchamos profundamente porque un niño tranquilo lo cambió todo. Sofía, ahora trabajando en segundo plano, a menudo observaba a los niños desde el pasillo con una sonrisa tranquila. Sabía que estaban construyendo algo que duraría, y al final el mensaje era claro. La verdad no siempre necesita voces fuertes. A veces vive en las pequeñas manos de un niño, en el espacio tranquilo de una sala de escucha y en la elección de creer.